Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hacer un especial sobre las elecciones autonómicas y municipales que tenemos hoy en Asturias. Y es que esta cita que nos lleva a todos los asturianos y asturianas mayores de 18 años a las urnas cada 4 años es súper importante para decidir quiénes de nuestros políticos nos van a representar durante la próxima legislatura y van a estar sentados en la Junta General del Principado. En definitiva, van a tomar decisiones por nosotros. El acto de depositar una papeleta dentro de un sobre en la urna puede cambiar el futuro de nuestra región y tiene el poder de decidir sobre nuestros concejos y sobre Asturias para los próximos 4 años. Y eso va a producirse hoy, 28 de mayo del 2023. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que os resulta muy interesante a todos los amantes de la política y en general a toda la sociedad asturiana, porque hoy se decide nuestro futuro. La campaña electoral autonómica para estas elecciones de Asturias 2023 comenzaba el pasado 12 de mayo, una semana antes de la cita electoral de hoy. Antes de continuar con el vídeo, dejarnos deciros que Crónicas de Asturias quiere reafirmarse en su posición totalmente neutral que siempre ha manifestado el canal en cuanto a cuestiones políticas se refiere. Nosotros en el vídeo de hoy nos vamos a limitar a informar y en ningún caso entraremos en valoraciones de tipo personal de ningún partido político, ni de unos ni de otros. Ahora sí, llegó el momento de conocer las fuerzas políticas principales que se van a presentar a estas elecciones autonómicas 2023 en nuestra región y en los municipios. En los concejos asturianos pueden variar un poco los partidos políticos que se presentan porque puede haber algunos que sean solamente de ese municipio, solamente de ese concejo, pero en general, a gran escala, son estos los que se van a presentar a las elecciones regionales y también a las municipales y de los concejos. En primer lugar, tenemos como todos los años a la FSA, Federación Socialista Asturiana, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, con Adrián Barbón a la cabeza, que va a aspirar a repetir otros 4 años de legislatura. Es el actual presidente del Principado de Asturias. En la oposición tendríamos al candidato del PP, Partido Popular, Diego Canga, que es nuevo como primero de lista y va a aspirar también a quitarle esa presidencia al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. En tercer lugar tendríamos a la formación Ciudadanos. Manuel Iraña será el encargado de representar en estas elecciones al partido político. En cuarta posición tendríamos a Covadonga Tomé de Unidas Podemos. En quinta posición tendríamos a Convocatoria por Asturias, una coalición entre IAS, Izquierda Asturiana, Más País Asturias y Izquierda Xunía de Asturias, con Ovidio Zapico como candidato a las elecciones regionales. Tendríamos a Foro Asturias con Adrián Pumares como candidato en sexta posición y a la formación política de Vox con Carolina López en séptima posición. Esta lista la hemos elaborado en función del número de diputados que tiene actualmente en la Xunta General del Principado de Asturias. Estas formaciones, el partido con más votos es la FSA-PSOE, por eso la hemos puesto en el primer lugar y actualmente, a día de hoy, a ver qué pasa a partir de ahora, es Vox, la formación política que menos votos ha obtenido en las elecciones del pasado 2019, así que por ello hemos hecho esta lista en este orden. Sabemos que hay más partidos políticos y candidatos que se presentan en coalición o como independientes a estas elecciones, pero no vamos a hacer más larga esta lista y estos son los principales partidos políticos que ya están representados en la Xunta General, así que por eso vamos a centrarnos solamente en estos, a pesar de que haya otras formaciones políticas de las cuales vamos a hablar tan solo unos minutos, unos segundos, nombrarlas al final del vídeo. Ahora que ya conocemos a los candidatos principales, vamos a hacer un repaso por los sondeos oficiales. Estos de los que vamos a hablar ahora están elaborados por RTV, Radio Televisión de España,
para estas elecciones 2023 en Asturias, y es que no tienen desperdicio. Como estáis viendo en la pantalla, la composición actual del Parlamento asturiano tiene 20 escaños para el Partido Socialista, 10 para el Partido Popular, 2 para Vox, otros 2 para Foro Asturias, son 5 para Ciudadanos, 4 para Unidas Podemos y 2 para Izquierda Unida. Los sondeos promedio para este 2023 darían 19 escaños al Partido Socialista, uno menos que en la anterior campaña electoral, 16 para el Partido Popular, que subiría hasta 6 escaños. Vox se posicionaría como tercera fuerza política con 4 escaños, ganaría otros 2. Convocatoria por Asturias, esa coalición de la que hablábamos antes, aparece como nueva y subiría un escaño con respecto a Izquierda Unida, obtendría 3. Unidas Podemos baja 2 escaños, se posicionaría en 2 y Foro Asturias perdería también un escaño y quedaría solamente con 1. Estos son los sondeos que ha elaborado Radio Televisión Española para las elecciones autonómicas de Asturias de este año 2023. Hoy, lo recordamos, los colegios electorales a fecha de cuando estáis viendo este vídeo, a la hora en la que estáis viendo este vídeo, ya están abiertos. Recordad revisar en qué colegio electoral tenéis que ir a votar y hacerlo porque es un derecho fundamental que tenemos todos los españoles y que hace unos años, lamentablemente, no estaba reconocido. Así que es muy importante la cita que tenemos hoy todos los asturianos y asturianas mayores de 18 años, como os decía al comenzar el vídeo. Ahora vamos a leer algunas de las cartas de propaganda electoral que han llegado a casa en las últimas semanas, en los últimos días. Han sido las tengo por aquí, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos Asturias, Convocatoria por Asturias, Foro Asturias y Vox. La del Partido Socialista es esta de aquí, que ha llegado en primer lugar, si no recuerdo mal. El Partido Popular, Ciudadanos, que la tenemos por aquí también. La de Podemos Asturias, que no solamente hemos podido coger este folleto electoral, ¿vale? Convocatoria por Asturias, aquí la tenemos con la coalición de los partidos. Tenemos por aquí también a Foro, que lo ha hecho con esta carta, con este sobre electoral. Y por último tendríamos el sobre de la formación política Vox. Vamos a leer las principales fuerzas políticas que han sido seleccionadas por Crónicas de Asturias del Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos a centrarnos primero en el partido gobernante, en el actual presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que nos ha escrito esta carta a todos los asturianos y asturianas. La tenemos por aquí, es esta la carta del actual presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y después vamos a leer la del candidato a la oposición del Partido Popular. No la vamos a leer entera, solamente nos vamos a centrar en el primer párrafo, en las primeras líneas de esta carta que dice así: Queridas asturianas y asturianos, escribo esta carta desde La Viana, desde la misma casa de donde salí un día de julio de 2019 para asumir la presidencia del Principado de Asturias. La misma a la que he regresado cada día con emociones distintas, con satisfacción, con alegrías y también a veces con enfado y con tristeza, pero siempre con la determinación de dar respuesta a los problemas. Esta es la primera frase, el primer párrafo de la carta del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Vamos a leer ahora la de Diego Canga, candidato a la presidencia también. Es esta la carta que nos ha enviado a todos los asturianos y asturianas, o por lo menos a los residentes en el concejo de Ubieu, ya que sale con Canteli, el actual alcalde de la ciudad. Dice así: Querido, querida, amigo, amiga, estamos a un paso de una oportunidad histórica de cambio en Asturias.
Tenemos una tierra excepcional y los asturianos son gente maravillosa, trabajadora, emprendedora y solidaria, pero en los últimos años se han desperdiciado las oportunidades y el potencial que tiene Asturias. Estas son las primeras 3 líneas del actual líder de la oposición en Asturias, Diego Canga, candidato a la presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga Fano. Continuamos con la programación especial para hoy. Por último, y antes de acabar el vídeo, vamos a dar paso a otra cuestión clave para el canal de YouTube, para Crónicas de Asturias, y es que vamos a ver qué opinan los partidos políticos y los candidatos con respecto a la cuestión lingüística asturiana. Y para ello nos basamos en un documento publicado por la asociación Iniciativa Pol Asturiano. Vamos a ver ahora en pantalla ¿qué es lo que opinan sobre el estatus de oficialidad? En primer lugar, la FSA-PSOE. La lengua asturiana y leonaviegu son un patrimonio cultural compartido que tenemos la obligación de proteger. Por eso, en cumplimiento de la normativa constitucional y de protección jurídica de las distintas lenguas de España y Europa, vamos a impulsar la reconocencia oficial de la lengua asturiana y del leonaviegu, en el su ámbito, en el marco de la reforma y actualización del Estatuto de Autonomía de Asturias. Vamos a defender un modelo basado en el acuerdo y el consenso que garantice la protección de la lengua, generador de derechos y non de imposiciones de aplicación progresiva y de acuerdo a las circunstancias sociolingüísticas y las necesidades culturales de Asturias. El Partido Popular no hay referencia ninguna a la cuestión lingüística en el programa. Podemos Asturias dallos al asturiano y al gallego asturiano los estatus de idioma cooficial para que cada ciudadano y ciudadana de la comunidad autónoma pueda emplear en el ámbito público la lengua por la que opte libremente en el ejercicio democrático de un derecho civil, sin discriminaciones ni imposiciones. Convocatoria por Asturias, impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias que, entre otras cosas, consagre de una vez la oficialidad de la lengua asturiana y de la fala o gallego asturiano en el su ámbito territorial, tanto para garantizar la conservación patrimonial como para el reconocimiento de los derechos lingüísticos. Foro Asturias considera que la lengua asturiana y la fala como lenguas propias de Asturias son parte imprescindible de nuestro patrimonio que precisa ser protegido y promocionado. Proponemos para ellos una reconocencia legal que, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Constitución española y afallándose a la realidad sociolingüística específica de Asturias, garantice coles mesmes el uso con pleno efecto jurídico para los falantes y la voluntariedad para quien no les conozcan o no les quieran usar. Ciudadanos, no vamos a sofitar la cooficialidad de la lengua asturiana. SOS Asturias, no hay referencia ninguna a la cuestión lingüística en el programa de propuestas. Vox Asturias, proteger a los asturianos de las imposiciones ideológicas de aquellos que pretendan usar el bable como instrumento de división entre españoles y de marafundio de dinero público en chiringuitos de la lengua. Andecha Astur, oficialidad del asturiano como lengua de Asturias con plenos derechos para los falantes y trato oficial de las variedades en nuestros territorios. En más de una ocasión han manifestado también el asturiano lengua nacional. Por último, Equo Verdes de Asturias, no hay referencia ninguna en el programa. Aquí hemos podido escuchar en lo que a las cuestiones de la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano se refieren, los puntos prioritarios de cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones autonómicas de Asturias 2023 y a las elecciones de los concejos asturianos también de este año 2023. Hoy, 28 de mayo, cita importante electoral. Estos sí que son todos los partidos políticos que se presentan. Y hemos hablado un poco de lo que opinan sobre la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Os dejamos por aquí en la pantalla también lo que opinan estos partidos políticos de otras cuestiones como la educación, la RTPA, la normalización lingüística y la Academia de la Lengua Asturiana.
os dejamos este documento también en el perfil de Iniciativa Pol Asturiano, una asociación que se encarga de defender precisamente la lengua asturiana y su normalización. Para ir terminando, y ya como lo habíamos dicho hace un rato, no alargar más este especial, recordamos que los colegios electorales ya están abiertos, tienes que consultar si es que quieres ejercer tu derecho a voto, dónde puedes ejercer tu derecho al voto y asistir en el plazo horario que hay marcado para poder votar, escoger tu candidato preferido, depositarlo en el sobre. Recordamos que hoy se votan dos cosas. Se votan tanto las concejalías para las elecciones locales como las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 2023. Los sobres son estos de aquí. Este es para la Junta, para la Junta General, este es para las concejalías y cada partido político tiene sus listas electorales que, bueno, pues tienen eso, a sus concejales y a sus candidatos a la presidencia del Principado. Son las papeletas que van acorde con el sobre. Serían la papeleta de color arena, naranja, y la papeleta blanca. Para todas las formaciones es la misma y tienen, bueno, pues a sus respectivos candidatos que se presentan a las elecciones. Por último, desde Crónicas de Asturias, recordamos a toda la sociedad asturiana la importancia que tiene la cita de hoy en las urnas en vuestros respectivos colegios electorales. Hoy se escoge el futuro de nuestros municipios y de nuestra región. Votar, un derecho fundamental que todos deberíamos de respetar y aprovechar. Recuerda que no siempre se pudo. Hoy Asturias decide. Hoy se recoge el futuro de nuestra región y de nuestros municipios, de nuestros ayuntamientos, de nuestros concejos. Se recoge el futuro también de lo más cercano de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Así que aprovechar esta oportunidad para mejorar o para cambiar Asturias, una oportunidad para los próximos 4 años estar en el panorama político español, estar en el panorama político de la televisión pública asturiana, estar en la Junta General, siempre mejorando Asturias, sea la coalición que sea la que salga escogida hoy. Muchas gracias, cronistas, por vernos hasta aquí. Os mantendremos informados del resultado electoral en nuestras redes sociales, Crónicas_Asturias, nuestra cuenta oficial de Instagram, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Recordad, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones. Dar like al vídeo si os ha gustado. Comentar por aquí abajo lo que queráis, pero siempre desde el respeto. Y compartir este vídeo con todos vuestros amigos, amigas, familiares, para que también se enteren y sean conscientes de lo que propone cada partido político, que leer el programa es fundamental antes de meter la papeleta en el sobre y conocer qué pide cada partido político también. Así que muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas. Hasta entonces, un saludo muy fuerte y nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí en Crónicas de Asturias.